Javier Pineda Castillo, con su comentario punto por punto aquí en Cable Noticias. ¿Cómo estás, Javier? Bien, mi querido Salvador, espero que te mejores. Gracias. Vamos a hablar de la desconfianza en México, pero también antes vamos a hablar de las recetas para que te mejores. A ver, venga. Las gárgaras de agua oxigenada son muy buenas. Gárgaras de agua oxigenada. Con agua oxigenada, sí. Caray. Te van a hacer muy bien. Muy bien, Te lo aseguro. Estoy tomando nota. Y si no, unos toques de propóleo en la garganta también. Ese sí, ya lo he experimentado. Muy bueno también. Hay unos dulces, de hecho, ¿no? Sí, también, sí. O en spray directo. En spray. Te va a ser muy útil. Muy y bien. te vas a sentir mejor mañana, te lo aseguro. Sí, porque ya mañana es viernes, imagínate. Sí, no. hay que estar muy bien el fin de semana. Bien, Javier. Adelante, arráncate, por favor. Pues solamente me parece que esta semana el tema para mí importante es que la gira que hace el presidente de la República a la Gran Bretaña, y en el marco de esta gira las declaraciones que hace al Financial Times, en donde reconoce que el país está plagado de desconfianza. Y esto, bueno, lo menciona en el marco, en el contexto de los acontecimientos recientes de los últimos 5 meses para acá en México, que todos conocemos, que todo el mundo hemos escuchado hablar de ellos, en el contexto también de las presuntas conflictos de intereses por las casas también que se han construido, y por otros muchísimos temas que todos los días aparecen a nivel nacional, en los estados, en los municipios, en donde pues son hechos y actos que desde luego minan la desconfianza de la población. Y decir, pues cómo no habrá desconfianza entre los mexicanos, Salvador, cuando sigue habiendo desempleo, cuando no es suficiente, cuando la economía no va bien, desde luego por efectos internacionales, pero también por lo que dejan de hacer los gobiernos locales, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales. ¿Cómo no habrá desconfianza cuando hay todavía violencia, inseguridad, aunque se insista en que se va acabando, se va terminando este flagelo, que se va combatiendo y se va disminuyendo? ¿Cómo no habrá desconfianza o cómo no haber desconfianza entre los mexicanos cuando hay falta de oportunidades, cuando hay conflictos de intereses, cuando los grandes proyectos de la nación, las grandes reformas no han podido avanzar? Aunque admitimos desde luego que las reformas sabíamos que no iban a tener un efecto inmediato, sino a largo plazo, incluso mucho más allá de este sexenio. ¿Cómo no habrá desconfianza entre los mexicanos cuando hay impunidad, también, cuando hay una grave corrupción, cuando hay desigualdades? Por ejemplo, en el estado de Guerrero, uno de los más pobres o el más pobre del país, mientras hay una grave desigualdad, hay gente que no tiene dónde vivir, vive en condiciones precarias, de verdad deplorables. Bueno, pues los hermanos y familiares del entonces gobernador presuntamente dieron recursos para beneficio propio. ¿Cómo no va a haber irritación, desconfianza, incredulidad entre los mexicanos cuando sigue habiendo abusos de la autoridad, abusos del poder, cuando muchas de esas autoridades se niegan a rendir cuentas, o cuando las rinden maquilladas o disfrazadas de éxitos? Bueno, pues ¿qué hacer ante ello? Algunos dicen, pues es necesario, habrá que hacer un sacudimiento profundo de las estructuras del poder del sistema político mexicano. Otros, desde luego, los que están en el poder dicen, bueno, pues hay que hacer más leyes para endurecer penas y castigar a los responsables de desvío de recursos. Yo no estoy muy convencido de que esa sea la solución. Leyes van y leyes vienen, reformas constitucionales como las del Sistema Nacional Anticorrupción, 14 reformas a la Constitución General de la República, y bueno, pues lo que esperaríamos los mexicanos es que de verdad ahora, con estas transformaciones, con estas revisiones más profundas a la ejecución, al uso de los recursos públicos, bueno, pues haya más orden y que se evite más corrupción. Pero bueno, quisiéramos ser optimistas, pero la verdad, la historia, la experiencia nos dice que solamente se hacen leyes
para ver cómo las burlamos, Salvador. No, pues ya hiciste este panorama donde listas, fíjense, impunidad, corrupción, desigualdad, desempleo, falta de oportunidades, inseguridad, violencia, opacidad, ¿no? Opacidad, sí. Un panorama nada alentador. Nada alentador. Yo esperaría que de verdad este Sistema Nacional Anticorrupción venga a servir de verdad para que haya una verdadera previsión, una detección e incluso una sanción, no solamente administrativa, sino penal, en contra de los servidores públicos que desvíen recursos de todos los niveles, de todos los poderes, y que de verdad la confianza vuelva a los mexicanos. Es muy difícil. El sistema político y los gobernantes, las autoridades, se han empeñado en que los mexicanos tengamos mucha desconfianza, dudas, que no creamos en lo que nos dicen, en lo que hacen. Y bueno, lo que habría que reconocerle al presidente de la República es que por lo menos admite que hay una grave desconfianza entre los mexicanos. Habría que trabajar mucho y muy fuerte en recuperarla, porque solamente me parece que con confianza vamos a poder salir adelante, vamos a poder hacer muchas cosas, pero mientras tengamos esas dudas acerca de la actuación de nuestras autoridades, pues poco vamos a poder avanzar. Brevemente, pendiente el Consejo Electivo del PRD para las diputaciones federales, ¿es correcto? El Consejo Electivo del PRD para mañana, para definir algunos distritos que quedaron pendientes, el cuarto, locales, el sexto, el 15, para definir algunas presidencias municipales que también quedaron pendientes, y las plurinominales locales, desde luego, en donde se dice que José Luis Correa insiste en ir en la primera posición para ser quien coordina el grupo parlamentario de Acción Nacional, pero bueno, también hay voces que dicen que incluso de adentro del PRD, del Consejo del PRD, que el propio Rodrigo Galloso está insistiendo en ir en esa posición, así es que han tenido acercamientos, han tenido encuentros en estos últimos días, apenas hace 2 noches terminaron muy de madrugada las corrientes platicando y tratando de llegar a acuerdos. Mañana por la tarde se reinicia el Consejo Electivo y probablemente por la noche ya haya definición sobre estas todavía posturas, sobre estas candidaturas que están todavía pendientes. Son distritos locales, alcaldías y las plurinominales. Las plurinominales, así es. Y desde luego tendrá que definirse la dirigencia estatal del PRD, que dejó vacante José Luis Correa al solicitar licencia para ir a contender por la plurinominal. Se dice, son comentarios en los pasillos del poder, que será para Rodrigo Galloso la dirigencia estatal del PRD. Pendientes. Vamos a esperar. Estamos al tanto de lo que ocurra. Regresamos después de la pausa.